Buenas tardes. El día de hoy, mi equipo, que está conformado por Rubí Flores, María Fernanda Chang, Valeria Sánchez y una servidora, Ingrid Torres, hablaremos sobre las propiedades de los fluidos. Comenzaremos con maleabilidad, la cual es una propiedad física de la materia que puede modificar la forma de presentación de ciertos objetos que se rompen, pues este tipo de materiales, tales como el cobre, estaño, aluminio, entre otros, son capaces de deformarse por acción de una fuerza sin romperse en el proceso. Asimismo, en este tipo de materiales se mide su capacidad de ductibilidad, lo cual hace referencia a la presión que se ejerce para modificar su estructura. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí podemos observar que solo está cambiando de forma, no se rompe y es moldeable. Por otro lado, viscosidad, principalmente es la espesura de un fluido. Se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Mientras más viscosidad, mayor resistencia. Esta propiedad es común encontrarla en objetos de uso diario. Veamos el siguiente ejemplo. Yo soy Rubí y voy a explicar dos conceptos de las propiedades de los fluidos. El primero es la cohesión y básicamente la cohesión son las propiedades físicas de la materia que indican cuántas partículas como átomos o moléculas se atraen entre sí. Esta palabra se refiere a la unidad que está incorporada en las partes internas de la materia, como los objetos que se mantienen unidos por fuerzas externas. Enseguida se mostrará un ejemplo. Bien, el primer ejemplo es sobre la cohesión y utilizaremos un espejo y agua. Lo primero que se debe de hacer es que se debe colocar agua en el espejo. En este caso, yo ya le coloqué agua, no se ve tanto, pero ya le coloqué agua. Y si lo agachamos, o bueno, lo ponemos en posición vertical, se va a ver cómo es que las gotas sigan un recorrido y en ese recorrido se van a ir juntando para que se forme una sola gota. Por ejemplo, de esta manera, para que se haga solo una gota. El segundo concepto es sobre la adhesión, es decir, que es la combinación física de dos objetos que tendrán naturalmente a separarse. Es decir, las propiedades de la sustancia son las que en dos superficies de la misma o diferente sustancia se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares cuando están en contacto entre sí. Y de igual manera se mostrará un ejemplo. Para el segundo ejemplo necesitaremos cinta adhesiva o cinta canela, la que sea, y un globo. Y lo que se va a hacer es que vamos a agarrar un pedazo de cinta y tu globo y los vas a poner separados entre sí. Y al momento de irlos como juntando, la cinta adhesiva se va a empezar a adherir al globo de esta manera hasta que quede completamente pegado, así. Y esto sucede por la atracción que se generan en los dos objetos. Y eso es todo. Gracias. El concepto del cual yo voy a hablar es el de la densidad, y para este pequeño experimento voy a ocupar un vaso con agua y un vaso con un cuarto de taza de aceite. Ahora procederé a echar el cuarto de taza de aceite en el agua. Entonces lo voy a enfocar para que se pueda ver bien. Entonces, después de que revolvimos el aceite con el agua, podemos observar que el aceite se quedó en la parte de arriba, y eso es porque el aceite es menos denso que el agua. Lo que quiere decir es que a volúmenes iguales el aceite pesa menos que el agua. Por lo tanto, el aceite está flotando. Las sustancias menos densas flotan encima de las más densas.
Para el segundo concepto explicaré la capilaridad. En este caso solamente ocuparé una planta y agua. Bueno, las plantas absorben el agua del suelo por medio de las raíces. En este caso no está como tal, pero traje un vasito con agua que representa el suelo. Bueno, esto es posible porque las plantitas tienen unos tubos capilares que su función es pues conducir o distribuir todos los líquidos y nutrientes que les llegan a las plantitas y es por eso que toda la plantita está verde, porque llega igual para toda la plantita. Si no nada más sería como para esta primera hoja o para esta.